Vamos a seguir con el estudio de Romanos. Espero, Dios mediante, hoy terminar con el capítulo 4. Hemos avanzado poco, pero creo que sí ha sido enriquecedor, por lo menos para mí, no sé para ustedes, y ver esta perspectiva de la Escritura en una carta maravillosa que tiene mucha doctrina fundamental para la Iglesia. Y a mí la verdad que me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho. ¿Sabes? Para entender mi sitial, para entender mi posición delante del Señor y también para entender la responsabilidad que tenemos como creyentes individualmente y también como iglesia. Como pastor también. Entender que lo que administramos, lo que cuidamos, porque la iglesia no le pertenece a un pastor, no le pertenece a un líder, sino que es del Señor, y así lo vemos, es una tremenda responsabilidad. Y si no fuera por la gracia del Señor y su gracia que sobreabunda en nuestras vidas, sería algo agobiante para nosotros los líderes, porque es una preocupación no de días domingos, sino es una preocupación constante. Y es ahí cuando el Señor nos ayuda a ver las cosas de una perspectiva totalmente distinta. ¿Amén? Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 4 y el versículo 16, por razón de contexto, para que recuerden, por si se han olvidado. Romanos capítulo 4, el versículo 16. Y espero, Dios mediante, terminar hoy con el capítulo 4. La semana pasada estuvimos hablando de la fe. Y dijimos que la fe empieza por... ¿Por qué empieza la fe? Ya empecé con las preguntas. ¿Por qué empieza la fe? Recordamos a Abraham, ¿cierto? Hemos estado hablando en este capítulo acerca de Abraham. Y empieza por... La fe empieza por el oír, pero por el oír específicamente ¿qué? La palabra de Dios. Cuando Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia, él creyó ¿a qué? A la palabra de Dios, a lo que Dios había dicho. Y el Señor es consistente en los tiempos y trabaja de la misma manera hoy en día. La fe comienza por la palabra del Señor. Y es lo que tenemos y es donde siempre vamos a apuntar. No hay algo nuevo, hermano, hermana, iglesia. No hay algo distinto que sea ofrecido al hombre o a la iglesia, sino que debemos sostenernos individualmente en la aflicción, en la tribulación, en la dificultad, en las dudas, en la circunstancia que sea. Señor siempre nos va a apuntar hacia su palabra. Porque es ahí donde encontramos consuelo, es ahí donde encontramos la fortaleza, la guía para nuestras vidas. No hay más que eso. No hay un pastor motivador. No. Algunos pastores son más entretenidos, otros cuentan chistes, otros no. Pero hermano, no. Lo que usted viene a escuchar el día domingo en la mañana es escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para seguir en la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Haciendo qué? Leyendo. Escuchando a Dios. Escuchando a Dios. Y para eso debemos de acercarnos al Señor. Romanos capítulo 4, versículo 16, dije. Por tanto, lo vuelve a decir, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Estamos hablando de la descendencia ¿de quién? De Abraham. No solamente para la que es de la ley, o sea, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y ahí estamos incorporados nosotros, los que somos de la fe de Abraham. 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y recuerden que, ahora están recordando, ¿no? ¿Recuerdan la semana pasada? ¿En qué terminamos? En ese pasaje maravilloso que yo encuentro algo que solo la palabra del Señor puede hacer. Entender, porque muchas veces, sobre todo las maestras de escuela dominical, cuando relatan la historia de Abraham, del sacrificio de Isaac, y que cargó los leños, ¿cierto?, para subir el monte,
Pero qué maravilloso es cuando uno ve la palabra, compara la escritura con la escritura y nos dice algo maravilloso. Se los voy a citar solamente, que lo vimos la semana pasada, en Hebreos 11, del 17 al 19. Por la fe Abraham fue probado. Abraham fue probado. ¿Ofreció a quién? A Isaac, su hijo. El único. ¿Abraham tuvo más hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tuvo? También lo dijimos. 8 hijos. Con Cetura y con la criada Agar. Y uno con Sara, que se llamaba Sarai. Y después el Señor la llamó Sara. ¿Qué significa? Significa Catalina. No, princesa. Por eso dije, significa princesa. Princesa. ¿Y Isaac? ¿Qué significa Isaac? Ya, busquen. Miren, sigamos en el pasaje. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Por eso la escritura dice el único, porque era el único hijo de la promesa. No obstante, tuvo más hijos. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios, y esto es maravilloso, por favor pongan atención, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando Abraham subió ese monte, creyó y esa fe le fue contada por justicia, porque él sabía al Dios que había creído. Él sabía que si él iba con su hijo y lo sacrificaba literalmente, el Dios a quien le había creído tenía el poder de resucitarlo. ¿Amén? No era solo una fe superficial, era una fe práctica, una fe viva. Él sabía a quién Dios había creído. Hermano, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es mi fe? ¿Acaso no hemos creído en el mismo Dios que nos resucitará en el día posterior si es que partimos? ¿Cierto? Que ya no debemos temer la muerte porque Cristo la venció y nosotros somos coherederos de este Cristo que venció la muerte, por lo tanto nosotros también vencemos la muerte. No por nosotros, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora miren lo que dice Hebreos. ¿Acaso no es maravilloso lo que dice? Consideró muerto a su hijo. Porque creyó. Pero también creyó a Dios. Si su fe no empieza, si nuestra fe no empieza por la palabra de Dios, vamos a fracasar. Si nuestra iglesia no se conduce por fe, colectivamente, individualmente, vamos a fracasar porque la iglesia se mueve y se maneja por fe. Tenemos que creer. Y esto, una fe bíblica es saber, tener la certeza, la convicción de que las cosas van a suceder, no porque lo diga yo, no porque lo diga usted, sino porque está escrito, porque Dios ya lo ha dicho. Y dice la palabra que Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta. Hoy vamos a hablar de la fe. La fe es una esperanza, es una certeza. Sin la palabra de Dios no hay certeza alguna. Es por eso que usted vaya cada día a la palabra del Señor. Cuando usted se sienta inseguro, cuando tenga algún miedo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo dije la semana pasada, ir a la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, en la apostasía del pueblo de Israel, en Primera, Segunda de Reyes, ¿qué es lo que hace Dios con su pueblo? Le manda un señor motivador para sacarlos de ese letargo que estaban desanimados. ¿Le manda un cuentachiste? No, ¿qué hace? Profeta. Y después de eso, otro profeta. Y después de eso, otro profeta. O sea, ¿qué? Palabra. Y si falta palabra, más palabra. Y hoy en día es exactamente lo mismo. Tenemos la palabra profética más segura. Que bien hacemos en mirarla. Y es la que nos va a guiar nuestro camino. Vamos, acompáñenme por favor a Romanos. Estamos ahí, ¿cierto? El versículo 18. Dice, él creyó. ¿Quién creyó? Abraham, ¿cierto? En esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios le hizo una promesa y Abraham creyó, ¿cómo dice esa frase bien particular? En esperanza contra esperanza. ¿Alguna vez tú has dudado con respecto a tu vida? ¿Alguna vez has tenido dudas existenciales? ¿Sí? Yo sí. Yo sí. Y cuando tengo dudas, ¿qué tengo que hacer? Cuando tengo miedo, cuando tengo incertidumbre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bombardear mi mente con la Escritura.
Y a veces cuando tal vez no tengo tiempo, pongo una predicación o una alabanza, que también habla de la palabra del Señor. De fe contra esperanza. Abraham había recibido una promesa. ¿Y cuál fue la promesa que recibió Abraham? Que sería padre de muchas gentes. ¿Qué significa gentil? ¿Quiénes son los gentiles? Porque la Biblia lo menciona mucho. ¿Qué significa gentil? ¿Los judíos? Ah, no. Hay judíos y gentiles. ¿Qué dice? Ah, no judíos. Ah, ya, perdón. Me está fallando el oído. Perdón, Celi. Sí, la tercera edad me dijo. ¿Quiénes son los judíos? ¿O qué significa judío para entender? Porque este concepto aparece mucho en la escritura. Los que no son judíos. Es como media inteligente la respuesta. Pero tiene que ver con lo que dije. Padre de muchas gentes. Por lo tanto, gentiles, gente, pueblos. Obviamente, complementado con los que no son, son judíos. ¿Ya? Abraham recibió una promesa de que sería padre de mucha gente. Padre de una descendencia innumerable. ¿Cómo lo ejemplifica la palabra? Dice, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Recuerdan? Como la arena del mar, la descendencia física de Israel, como las estrellas del cielo, como la descendencia espiritual de la cual nosotros estamos incluidos. Maravilloso. También agarramos parte de la promesa. ¿Sí? Y Abraham creyó a Dios en el momento de oír la promesa. Vuelvo a repetir. ¿Qué oyó Abraham? La voz, la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo? Es exactamente lo mismo. Génesis capítulo 15, versículo 5. Génesis capítulo 5, 15, perdón, versículo 5. ¿Están ahí? Dice, y lo llevó fuera y le dijo, ¿quién? ¿Quién llevó afuera a quién? Hoy las preguntas que hace como son muy obvias, pero cuando uno estudia la escritura, debe de hacerse estas preguntas obvias para entender el contexto. Usted no puede leer un versículo de todo un capítulo y hacerlo algo para usted porque tal vez el contexto es totalmente distinto. ¿Ya? Por eso es muy importante contexto. Y lo llevó fuera, ¿cierto? Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Yo me imagino a Abraham mirando el cielo, ese cielo estrellado que solo se ve en el sur de Chile, y, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Nah, no, como tanto, Señor. No creo. A veces nosotros somos así, ¿o no? Oramos por algo, oramos, y el Señor no está aquí en la respuesta y dice, no, no creo. ¿Le ha pasado eso, no? He conversado, no sé, he conversado con mi señora en la semana con respecto a lo que nos pasó cuando viajamos al sur, y oramos antes de salir. Oré, ¿cierto? Señor, cuídanos, protégenos, guíanos. Saliendo, agarramos una cuesta y el auto no pude subir. Tremendo problema. Oh, dije, ¿cómo tanto? Retrocedí, llegó mi hijo a ayudarme, después subimos, ¿cierto? Con mucho esfuerzo. Ya vamos, ahora sí, ya vamos. Y poco más allá, unos kilómetros más allá, se atraviesa un perro grande y menos mal que no reaccioné, si no nos volcamos tal vez. Y choqué el perro. Ahora yo le digo, era un ángel en forma de perrito. Y en ese momento, claro, analizando más la situación, oré. Y ya, oré nomás. Po. ¿Pero qué hizo el Señor? Me respondió. No, no tienes que viajar hoy. Hoy no es. Y no creí, seguí viajando y ya tuve que cruzarse un perro. Y ahí recién remolcando tuve que volver a la casa y viajar el otro día. ¿Habrá sido Dios que... o no? No creo, ¿cierto?
¿Se da cuenta que no tenemos fe? Después yo, claro, logro entender. No, no creo que haya sido el Señor. Fue una circunstancia nada más. Fue algo que pasó. Bueno, si oramos, hermano, es porque oramos con fe. Y si oramos porque Dios nos cuide y oramos por algo, Dios nos va a tomar en cuenta. Y a veces nos da la respuesta en la cara y aún así no lo creemos. No lo creemos. Porque ese es el problema del hombre, falta de fe. Y dice, así será tu descendencia, le dijo a Abraham, Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová. Y esa fe le fue contada por justicia. Pero miren, después, si ustedes, yo les recomiendo que la semana lean Génesis. En Génesis capítulo 16, Abraham cometió un error. Y ahí aparece otra mujer. Porque no tenían hijos, no tenían descendencia. ¿Y qué hace Sara? Sarai, ¿qué le hace? Le empuja a su criada. ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Abraham? Se le acabó la paciencia, dijo, han pasado muchos años, y ya, ¿y la promesa dónde está? El Señor dijo que iba a venir, muchos dicen, también lo dice el Nuevo Testamento, ¿y dónde está? Se le acabó la paciencia a Abraham para esperar en Dios. Y estas dudas generadas en Abraham le generaron ¿qué? Problemas. ¿Quién generó los problemas? ¿Dios? ¿Quién? Abraham. Cuando usted tiene dudas, cuando usted tiene falta de fe, ¿es Dios que lo está probando? ¿O usted está generando un problema? La falta de fe genera un problema, porque con falta de fe tomamos malas decisiones. Si ustedes ven en Génesis capítulo 16, solamente lo menciono, si quieren lo anota, 16 al 17:1, Dios deja sin palabra a Abraham, ya no le habla. No le habla. Y estuvo 13 años sin hablarle a Abraham. Se impacientó. Perdió la paciencia. Entonces, entre la promesa y la realización de Isaac pasaron alrededor de 15 años. Y en ese intermedio, Abraham se equivocó. ¿Ya? Como muchos de nosotros nos equivocamos. Al fin y al cabo, a pesar de sus dudas, fracasó Abraham con Agar. Abraham vio la realización de la promesa. ¿Por qué? A pesar de que cometió un error, a pesar de que hemos cometido errores, a pesar de que a veces hemos perdido la fe, a pesar de que a veces hemos estado al borde de derrumbarnos, que no nos sentimos dignos del que el Señor nos utilice para su obra. ¿Quién soy yo? Aunque tú, aunque yo hemos perdido la paciencia, ¿qué dice la palabra? Que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, que sería padre de muchas gentes. Y siguió creyendo. Se equivocó, pero él siguió creyendo. ¿Te has equivocado? ¿Sí? Yo también. Pero sigo creyendo a mi Dios. Y tal vez me voy a seguir equivocando. Nos vamos a seguir equivocando. Pero debemos de seguir creyendo en esperanza contra esperanza. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo que te resulte difícil, que te quite la paciencia? ¿Has estado orando por muchos años por una persona y que no quiere aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador? Y a ti te atormenta, te acongoja porque esa persona, tú sabes que si muere se va al infierno. ¿Has perdido la paciencia? ¿Has dejado de creer en Dios? ¿Sabes lo que te puedo decir? Debes de creer en esperanza contra esperanza. A pesar de que tu razón te diga lo contrario. Pero debes de tener fe. Y debes de seguir orando, aunque creas que no va a pasar. No, ya le he hablado tantas veces. He orado tanto por él, he orado tanto por ella, que creo que el Señor ya no me está escuchando. Debes de creer. Perdemos la paciencia, perdemos la fe. Y es ahí cuando debemos de creer en esperanza contra esperanza. Y es lo que hizo este tremendo hombre de Dios que es llamado el Padre de la Fe. Por eso, porque él creyó al Señor. Él creyó. Dice Génesis capítulo 17, versículo 4 al 5.
recalcando aún más lo que estoy diciendo. Génesis capítulo 17, versículos 4 al 5. ¿Estamos ahí? Sí. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Hermano, la fe es andar conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía, es la que ilumina nuestros pasos. No conforme a lo que se ve. A lo que se ve. Leía en la semana, estaba releyendo Génesis, y uno de los problemas de Adán, los problemas de Eva, ¿cuál fue? Puso su mirada, o sea, puso su fe en lo que vio, sus ojos. Repite mucho, sus ojos. Y miraron el fruto. A veces nuestra fe no es andar conforme a la palabra de Dios, sino nuestra fe es conforme a lo que vemos. Conforme a lo que vemos. Pero déjenme decirles que nosotros los cristianos no nos movemos por lo que vemos, nos movemos por fe. Y ese es nuestro negocio, por llamarlo de alguna forma. Nuestro negocio, en el buen sentido de la palabra, porque hoy en día hay quienes hacen negocio de la fe, pero nuestro negocio tiene que ver con nuestro Padre. Y nosotros nos movemos, nos conducimos por fe, no por lo que vemos. Y si nos movemos por lo que vemos, vamos a fracasar, hermano. No nos vamos a poder levantar. La esperanza, la fe es andar conforme a la palabra de Dios. Repítelo en su mente, no lo voy a hacer repetir como... La fe es andar conforme a la palabra de Dios. La esperanza, ¿qué es la esperanza? Es creer en la palabra de Dios. ¿Usted tiene esperanza? ¿Usted tiene esperanza? Debemos de tener esperanza. Y la esperanza es creer, no cualquier cosa, sino creer a lo que Dios ha dicho. Dios probará nuestra fe para ver si podemos creer en esperanza contra esperanza. ¿Hay algo que le quite el sueño? Crea. ¿Hay algo en que usted pierde la paciencia como Abraham y tal vez piense que Dios no le va a responder? Crea. Tenga fe. Siga creyendo. En esperanza contra esperanza, cuando quiera y cuando no quiera. Vaya a la Escritura cuando tenga ganas y cuando no tenga ganas. Ore cuando quiera y cuando no quiera. Sométase al Señor. Hablábamos la semana pasada y les decía que la vida cristiana no se trata de algo romántico, de algo romanticismo, algo que vuela por los aires, que no es algo romántico. La fe es sometimiento a la voluntad de Dios. La fe tiene que ver, la vida cristiana tiene que ver con someterse a la voluntad de este tremendo Dios al cual hemos decidido voluntariamente creer. ¿Sí o no? Es obediencia. Es obediencia a la palabra. No hay otra cosa. Y si no nos sometemos, pagaremos las consecuencias de no someternos a este bendito libro. Porque ahí está la guía para nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a este libro. Aún más, no creemos lo que dice este libro. La fe es andar conforme a la palabra de Dios. La esperanza es creer la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Es creer a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Acaso Dios no tiene poder? ¿Acaso Dios no lo puede hacer si Él quiere? Sí. Por lo tanto, nuestra labor es creer, orar y creer a este Dios tan grande. Y es exactamente como probó la fe de Abraham. Probó la fe de Abraham. Y Dios también probará tu fe en algún momento. ¿Has sentido que Dios ha probado tu fe? ¿Has sentido que está a punto de derrumbarte por completo? El Señor te llevará a ese punto a veces para probar tu fe. Pero ahí es cuando tienes que seguir confiando en el Señor. A veces, literalmente, de guatita sobre el suelo, rogándole al Señor que te pueda guiar, que te pueda sostener. ¿Hay alguien que no está aquí contigo? ¿Que desearías que esté contigo? Mantente fiel. Mantente fiel. Tú haz lo que te corresponde. ¿Deseas en tu corazón que alguien te acompañe acá, tal vez? Haz tu parte. Mantente fiel. Dios premia la fidelidad. Y eso es lo difícil, hermano. Escuchaba una predicación en la semana de una conferencia de pastores
que suelo escuchar para animarme, para animarme, porque a veces la mente es bombardeada, ¿cierto? Y hay una cuestión muy importante, y no tan solo para los pastores, sino que para la vida cristiana en general. No es cómo empieza la vida cristiana. Y veía el ejemplo del apóstol Pablo cuando estaba a punto de morir. ¿Qué es lo que dice él? No, estoy cansado ya. ¿Qué dice él? Cuando está a punto de ser sacrificado. He peleado la batalla. ¿Qué más dice? He guardado la fe. Peleé con dignidad. Guardé la fe. Fui fiel. No es como usted empieza la vida cristiana, hermano. No es como yo empiezo esta decisión de servir a Cristo, sino es como usted termina. Es como terminamos. Ese es el punto. Y para eso se necesita fidelidad, constancia, esperanza contra esperanza. ¿Se da cuenta? No es que sea agua fiesta, pero yo no le puedo mentir. Todo va a estar bien. Como esta canción que ocupó un candidato, ¿cierto? No la voy a cantar porque no, mi voz no me acompaña. Todo va a estar bien. Pero en algún sentido tiene razón. Porque todo lo que este peregrinaje en la vida, aunque sea de sufrimiento, aunque sean de cosas que no son gratas de vivir, hay una esperanza más grande que está en la eternidad. Y todo vale la pena. También escuchaba en la semana que no hay cuestión más íntima de que cuando uno, por ejemplo, usted ha visitado a una persona que está enferma, que está tal vez agonizando, y no hay cosa más íntima que cuando alguien le seca una lágrima a otra. ¿Sí? Habla de una cercanía, de una intimidad muy grande. Dice la palabra del Señor que Él secará toda lágrima que nosotros hayamos derramado en esta vida. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que reír, ría. Dios nos creó con emociones. Somos seres emocionales, unos más que otros, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero ¿cómo no emocionarse frente a la maravillosa palabra del Señor? ¿Cómo no emocionarse cuando uno entiende el carácter de Dios? ¿Cómo no emocionarse, cómo no entristecerse cuando uno sabe que el infierno no es una certeza? ¿Cómo no sufrir cuando sabemos que ese infierno espera a muchos de los que nosotros amamos con todo nuestro corazón? Es ahí cuando tenemos que creer en esta esperanza contra esperanza. ¿Hay algo en lo que tengas que creer en esperanza contra esperanza hoy, hermano? ¿Sí? ¿Hay algo en lo cual tal vez estás dudando? ¿Sigues creyendo? ¿Sigues creyendo en eso? ¿O estás a punto de abandonar? ¿En qué crees? O mejor dicho, ¿cómo andas? ¿Por fe? ¿Por vista? ¿Conforme a tus propios principios? ¿De acuerdo a mi conciencia? ¿De acuerdo a lo que ves o lo que confías en lo que Dios ha dicho, ya ha dicho, estipulado en su palabra? ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Cómo caminas por esta vida? Recuerda, ten esperanza. Ten esperanza. O sea, cree en la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Él no ha desechado absolutamente nada. Él no te ha desechado. Él te puede usar para su honra y para su gloria. Tú puedes ser el portador de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice que el evangelio es poder para salvación. Tú puedes ser el instrumento para que alguien al que tú amas pueda llegar a los pies del Señor y pueda ser salvo. Dios te puede usar, pero debes de creer. Debes de creer, debes de entender a quién has creído. Ten esperanza, cree en la palabra del Señor. Él no ha desechado nada, ni tampoco a ti. Debes creer en esperanza con nuestra esperanza. Porque el Dios que hemos decidido creer es el Dios de lo imposible. ¿Sí? Gracias por el amén, hermano. Dios es el Dios de lo imposible. ¿Crees en los milagros? ¿Creen en los milagros, no? Bueno, usted es un milagro. Yo soy un milagro. ¿Por qué? Porque mora en mí y mora en usted el Espíritu Santo de Dios. Y eso es un milagro. ¿A quién se le podría haber ocurrido eso?
en el Antiguo Testamento. Cuestión que el Nuevo, ¿cierto? Y lo menciona, la palabra dice que cosas en las cuales los ángeles anhelan ver. Imagínense, ángeles que ministran a favor de los santos, a favor de usted y a favor mío. ¿Cree en milagros? Crea, hermano, crea. Dios es consistente, claro. Hoy en día, por razón de contexto, por razón de dispensación, por razón de una cuestión doctrinal, no existe el don de alguien que haga milagros, que pueda sanar tal vez. Pero Dios sigue teniendo el poder y sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios hoy que puede sanar, que puede hacer lo que a Él le plazca. Amén. La fe considera la imposibilidad. Acompáñame a Romanos capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dice? Y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Y Abraham qué hizo? Creyó. Versículo 20. Tampoco dudó, ¿quién? Abraham, por incredulidad de la promesa. Perdón, 19, me emocioné mucho. Gracias, Augusto. 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, Abraham dijo, ya tengo casi 100 años, voy a ser papá, y mi mujer es estéril. O sea, ¿cómo me dice esto el Señor? ¿Pero qué dice la palabra? No se debilitó en la fe, no consideró su cuerpo, no consideró la realidad, sino que siguió creyendo. La fe considera lo imposible. Cuando tú aplicas la fe, debes de considerar lo imposible. ¿O no, Gisela? ¿O no, Augusto? ¿O no, hermanos? ¿O no, hermana Isabel, su mamá? Y muchos de nosotros. ¿O no, Carlito? Si usted tiene fe, debe de considerar lo imposible, porque no hay cosa imposible para Dios. Abraham creyó en la imposibilidad a su larga edad y su mujer estéril, pero él aún así creyó lo que Dios había dicho. Abraham no se debilitó, o sea, no consideró su edad para pensar de que Dios iba a cumplir con su promesa, porque lo práctico era algo imposible para el hombre. Era algo imposible para el hombre. Lo menciono nada más para que no lo busquen. Lo dije en Génesis 17:1 y 18:11. Abraham tenía 99 años. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Cito literalmente lo que dice la Escritura. Entonces, ¿la promesa de Dios fue algo posible o imposible para un hombre? Si usted le dice, no, yo soy una mujer, dice, oh, soy estéril, ¿no? Le dice algo que es imposible. Pero Abraham no lo consideró. Génesis capítulo 18, versículo 10 dice que tiene que, muy parecido al que ¿quién es del grupo de discipulado Oriente, ¿no? ¿Se aprendió el versículo de la semana? Génesis capítulo 18, versículo 14. Ya se me olvidó. ¿Qué dice al comienzo? Ya, pues, ¿qué pasa con el 18, 14, ¿qué dice? O léalo, por favor. Empieza con una pregunta. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? Ninguna. En el tiempo señalado volveré a ti. En el tiempo de vida, Sara dará a luz. Tendrá un hijo. Bien parafraseado, pero bien. Quedémonos con la primera parte, si usted quiere la puede subrayar en su Biblia. ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? ¿Difícil? No. Definitivamente no. Y también lo recalca Génesis 18:10. Entonces dijo, ¿quién? Dios, cierto, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y se lo volvió a decir en el versículo 14. La imposibilidad, la fe considera lo imposible.
Imposible del hecho prometido, de que podía tener un hijo. Pero también hay una imposibilidad. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Es una pregunta capciosa. Ya empecé con... Es una pregunta capciosa. ¿Hay alguna cosa que Dios no puede hacer? Piensa el mero. Dije, es una pregunta capciosa. ¿Hay alguna pregunta que Dios no puede hacer? Ujú. O sea, ¿sí? Más simple. Mentir. Gracias, Augusto. Dios no puede mentir. No puede porque va contra su naturaleza. ¿Ya? Eso era una pregunta un poco capciosa. Pero es para que me entiendan. ¿La imposibilidad de qué? De que Dios no miente. O sea, la imposibilidad de que Dios mienta, perdón. Debemos de considerar la imposibilidad de que Dios miente. Dios no miente. Abraham no se debilitó en la fe porque comparó la imposibilidad del hecho prometido de la imposibilidad de que Dios no le mentiría. Dios no miente. Dios no le mintió a Abraham y cuando usted lee la escritura, tampoco le miente a usted. Dios lo que dice lo cumple. Es lo que dice el número, ¿cierto? Dios no es hombre para que no mienta. Así que Abraham puso su confianza en el Dios que no miente. Y usted es exactamente igual. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Ahí esperaba un amén, pero no importa. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y más bien es lo que Dios suele querer hacer a través de nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para habernos creados a nosotros? ¿Por qué nos creó? ¿Recuerdan cuando empezamos recién con el discipulado? Para su gloria. Oye, qué egoísta Dios, ¿no? No, no. Porque Él merece toda honra y toda gloria. Y nosotros fuimos creados ¿para qué? Para honrar y glorificar a Dios. ¿Cuándo empiezan los problemas del hombre? Cuando ocupa el sitial, cuando ocupa el trono que no le pertenece. El trono de su vida, sus pensamientos, su vida, sus pasos, lo que usted decida, le pertenecen al Señor. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando yo ocupo el lugar que le pertenece a Dios. Empieza la depresión, empieza el pecado, empiezan los problemas. Cuando yo soy más importante que Dios. Cuando es al contrario. Es Dios quien tiene el dominio, la potestad de usted y de mí. ¿Y por qué? Porque pagó un precio de sangre. Hemos sido comprados por un precio. Y ese precio fue el sacrificio del Dios hecho carne en la cruz. Ahora bien, pensemos, ¿usted se pertenece a sí mismo? ¿Tiene derechos sobre sí mismo? No. Un esclavo que hace es una persona que pierde sus derechos. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Cree que Dios lo levantó de los muertos? ¿Usted cree que Él fue crucificado, fue muerto, sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura? ¿Usted lo cree? Amén, lo creemos. Y esa es la fe, la que nos lleva a la vida eterna. Ese es el Evangelio, no hay otra palabra que no salve al hombre. Pero cuando usted dijo, yo creo, yo decido voluntariamente seguir a Cristo. ¿Te recuerda el Evangelio, no? Cuando las multitudes seguían a Cristo, muchas personas seguían a Cristo. Algunos por los panes, por los peces, al igual que hoy en día, porque el ser humano, y lo conversamos, hija, ¿cierto? La semana, el hombre, hay un degeneramiento en el hombre hoy en día, ¿sí o no? Hermano, eso siempre ha existido. Siempre el hombre ha sido así, desde el Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdan de Sodoma y Gomorra cuando los ángeles estaban ahí? ¿Y qué querían hacer los hombres? Querían violarlo. Y después Dios les manda una ceguera. Y aún así, ¿qué hacían? Gateaban para querer entrar a casa y violar a los ángeles porque eran de hermoso parecer. El hombre siempre ha sido, es lo que vimos en Romanos, siempre ha tenido una condición perdida, degenerada. ¿Sí? Es la particularidad del hombre. Por eso, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos una nueva vida. Nacemos de nuevo.
Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Por eso, desde que tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, no recuerdes tu pasado. Tal vez recuérdalo para mantenerte enfocado, mantenerte humilde, pero para Dios ya no cuenta. Porque lo que Dios perdona, lo olvida. Pero a veces de vuelta, es como que a veces nosotros queremos perdonarnos a nosotros mismos. Qué soberbios que somos, qué orgullosos. Dios ya nos perdonó. No, es que yo no me puedo perdonar. ¿Se da cuenta, no? Egoísmo. No entender nuestra posición delante de Dios. Dije, la imposibilidad de que Dios mienta. Dios no miente. Abraham puso su confianza en un Dios que no miente. Me quedan 5 minutos, aviso, para que se anime y no se quede dormido. Lo imposible para el hombre, dije, es posible para Dios. Voy a citar nada más unos versículos, no lo busque, solamente escúchelo. Lo voy a repetir bien rápido. Lo imposible para el hombre es posible para Dios, y más bien es lo que Dios suele querer hacer a través de nosotros. ¿Para qué? Para tener toda la gloria en su obra, y a través de nosotros como instrumentos, Él se va a glorificar. Él se glorifica a través de usted. Cuando usted comparte el Evangelio, no hay mérito en usted. Y la gloria es para Dios. Cuando ustedes cantan, hermosos que cantan, no como yo, la gloria es para el Señor. O cuando usted hace algo por la obra del Señor, la gloria es para eso estamos. ¿Ok? Dice la palabra del Señor, cito rápidamente, Mateo 19:26 dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Juan capítulo 14, versículo 12, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores allá hará, porque yo voy al Padre, lo dice la Escritura. Números capítulo 11, versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Job capítulo 42, versículo 2, la primera parte. Y Job hablándole a Dios, yo conozco que todo lo puedes. Que todo lo puedes. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Amén. Gracias, Augusto. Amén. No es algo que lo esté diciendo yo, que lo diga yo, perdón. Es lo que dice la palabra del Señor. Y usted debe de creer. Así que la fe empieza por la palabra de Dios y exige esperanza. Esta esperanza que es contra esperanza, pero también considera la imposibilidad de que Dios mienta porque Dios no miente. ¿Y así que hacemos? Nos fortalecemos en la fe. Vaya a la palabra, ha perdido la fe, vaya a la palabra. Crea la imposibilidad, o sea, crea que el Dios que usted ha decidido creer es el Dios de lo imposible. Es un Dios que no miente. Abraham no dudó. ¿Las dudas de dónde vienen las dudas? De la incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Es pecado. Versículo 20 de Romanos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no dudó. Dije, las dudas vienen de la incredulidad. ¿De no creer qué? ¿De no creer qué? De no creer la palabra de Dios. Por eso, lo más práctico, más que es bueno recitar, aprenderse versículos de memoria, cuando uno tiene una dificultad, ¡pum!, mágicamente viene un versículo a su memoria, a su mente. Pero no es tanto llenarse de conocimiento, sino que practicarlo. Eso es lo que nos hace madurar, eso es lo que nos fortalece. Abraham creyó. ¿No dice nada más? Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. ¿Me dan 5 minutos, cierto? ¿Sí? Algunos dijeron que no, Augusto, entonces no puedo. La fe excluye la incredulidad. Si usted no cree, si yo no creo, estamos pecando. ¿Ok? Tenemos que llegar a este punto en nuestro andar por fe, si esperamos llegar a ver, si queremos esperar, llegar a glorificar a nuestro Dios. ¿Usted quiere glorificar a Dios con su vida? ¿Sí? Por lo tanto, debe de tener fe. La fe empieza por la palabra de Dios. Repasemos, ¿cierto?
La fe empieza por la palabra de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Creyó la promesa que Dios le había dicho, que le dijo. La fe exige ¿qué cosa? La fe exige la esperanza contra la esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué exige esperanza contra esperanza? ¿Por qué exige un esfuerzo extra para usted y para mí? Porque a veces perdemos la paciencia. Porque a veces dudamos, a veces perdemos la fe. ¿Por qué la fe exige esperanza contra esperanza? Porque la fe considera la imposibilidad. Lo imposible es posible para Dios. Y la fe, entonces, ¿qué excluye? La incredulidad. Por lo tanto, cuando usted ore, ¿cómo debe hacerlo? Orando, sabiendo que Dios lo hará. Si tuviera fe, como un granito de mostaza. Lo voy a cantar, pero después me arrepentí. Si tuviera fe, si tuviéramos fe como un grano de mostaza que hice, moveríamos montañas. ¿Dios puede hacerlo? Claro que sí. Y si podemos llegar ahí, nos fortaleceremos en fe, en nuestra convicción y certeza en cuanto a lo que el pastor dice, en cuanto a lo que los líderes dicen. No, la certeza en cuanto a lo que Dios dice en su palabra. Por eso yo siempre digo, y es cierto, quien esté acá parado adelante, y si no estoy yo, el que esté tendrá que hacer exactamente lo mismo. Citar este bendito libro. Porque mi pensamiento, nuestros pensamientos, muchas veces no son los pensamientos de Dios. Una verdadera interpretación de la Escritura es ir e interpretar y buscar lo que Dios ha querido decir en su palabra, no lo que yo quiero encontrar en ella. No es lo que yo quiero, es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice, se hace. ¿Se da cuenta? Que a veces nosotros, bajo nuestra conveniencia, o más bien hoy en día, muchos hombres por su conveniencia, tuercen la Escritura. Indoctos, dice la palabra del Señor. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Yo creo que si usted está hoy en esta mañana sentado acá, no creo porque quiera venir a verme a mí. O sea, tal vez mi señora sí, bueno, me ve todos los días, está un poco aburrida. Yo creo que si usted se levantó el día de hoy, se levantó por fe. ¿Por qué? Por venir a glorificar al Señor, cantarle alabanza, orarle al Señor y escuchar su palabra. Amén. ¿Cierto? Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Ni siquiera, sí, puede ser. No, dice es imposible. Porque es necesario. Subraye imposible, subraye necesario. Porque es necesario que el que se acerca, ¿qué dice? Crea que le hay. Si usted se acerca a Dios porque cree que hay un Dios. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Le buscan a quién? ¿Busca a quién? ¿Quién busca a quién? Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Hay una parte del hombre también. Dios toma la iniciativa, pero también hay una parte del hombre. Por eso tenemos responsabilidad frente a Dios. Bueno, llegamos hasta acá. Pensé, bajo mi soberbia, terminar hoy, pero no terminé. Nos van a quedar algunos versículos para la vuelta. ¿Sí? De verdad, para mí ha sido una bendición pasar tiempo en este libro de Romanos. Y yo le sugiero que usted, mire, y es maravilloso porque, bueno, en el grupo discipulado de sector Macul, allá, bien, la lectura bíblica está en Génesis, ¿cierto? Sí, hay muchas cosas que he citado y a mí me ha ayudado porque la Biblia se complementa perfectamente. Me voy de vacaciones, sí, como le dije a los hermanos, 6 meses me voy a tomar de vacaciones, yo creo que me las merezco. Nos vamos de vacaciones con mi familia, así que les pido sus oraciones para que el Señor nos cuide, nos proteja, y si el Señor requiere de nosotros que podamos ayudar allá a alguien, que Dios nos use. Así que les pido por favor que apoyen a Nicolás, que va a quedar a cargo de la iglesia, a Carlos, hermano Flavio, que lo sigan apoyando y cualquier cosa que ellos necesiten, por favor, estén con ellos.
No sé si me estoy poniendo viejo o no, pero me cuesta dejar la iglesia. Yo le digo a la Rose, ya planifiquemos. Oye, ese domingo, ¿cuándo nos venimos? ¿El sábado? ¿Alcanzo a llegar? Entonces no, mi señora igual trabaja, entonces igual ella tiene que descansar, igual hay que invertir en la familia. Y yo les recomiendo que ustedes también como familia salgan de vacaciones. Recuerden, yo no les voy a decir nada porque ustedes salen de vacaciones, que qué bueno si tienen la oportunidad de hacerlo. Ayuda, hace bien y es necesario. Amén. Recuerden que hoy tenemos Santa Cena, después de una alabanza, ¿no? ¿Cantamos una alabanza al menos? ¿O de la ofrenda? ¿Ya? Para que desde ya preparen su corazón. Si hay algo que entregarle al Señor, este es el momento de hacerlo. Empecemos bien el año y medite en que cómo está nuestra relación con el Señor. Yo siempre digo, si usted no quiere, no se siente bien para tomar la Santa Cena, no lo haga. No lo haga porque es un tema personal entre usted y el Señor. Pero lo animo a que lo haga. ¿Por qué? Porque usted tendrá que, o tendremos que, mejor dicho, dejarle cosas al Señor, pedir perdón al Señor. Entonces, no lo deje para otro día. ¿Qué pasa si el Señor viene mañana? ¿Cómo lo encontrará? ¿Preparado? ¿No preparado? ¿Ya? Así que, gracias hermano.